Buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, Ciudad Blanca y del Mérida Fest, les damos la bienvenida a la conferencia La población africana en Mérida durante la colonia, espacios de identidad. A continuación, el currículum del doctor Jorge Victorio Ojeda. Es licenciado en Arqueología, maestro en Etnohistoria, doctor en Antropología por la UNAM y doctor en Historia por la Universidad Jaume y Castellón, España. Ha sido subdirector técnico del Archivo General del Estado de Yucatán, jefe del Archivo Histórico de Mérida y director del Museo de Arte Popular de Yucatán. Actualmente trabaja en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde hace 15 años, forma parte del Grupo de Evaluadores Nacionales del CONACYT. Ha publicado 14 libros y numerosos artículos en México y en el extranjero, entre los que destacan La escultura del siglo XVI en Yucatán, Mérida de Yucatán de las Indias, Piratería y estrategia defensiva, Tendencias monárquicas en la Revolución Haitiana, Las torres de vigía en Yucatán, Una manifestación histórica de la proyección hispana a ultramar, San Fernando aquí, Microhistoria de una comunidad afroamericana en Yucatán, Las tropas negras del rey en Centroamérica y de la imagen, el poder y la vanidad, Porfirio Díaz en la tierra de los mayas, 2011. El doctor Victoria obtuvo en 1991 y 2001 el Premio Estatal Literatura en el género de ensayo histórico y el Jorge Rubio Mañé de Historia Regional en 2006. Asimismo, por sus investigaciones ha recibido los Premios Internacionales Hispanoamericano de Ensayo Histórico 2002 y el de Pensamiento Caribeño 2004. Por su destacada trayectoria, en 2014 el Ayuntamiento le otorgó el reconocimiento a la cultura ciudadana en el género de Historia y Crónica. Asimismo, tiene la distinción de consultor internacional por parte del Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Patrimonio Militar, ICOFOR y COMOS UNESCO. Cabe subrayar que el doctor Victoria es reconocido internacionalmente como especialista en el tema de la presencia africana en Yucatán, el cual ha investigado en los últimos 20 años. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Primeramente agradezco al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Mérida la invitación a compartir con ustedes estas noticias que para muchos pasarán desapercibidos, para otros no tanto y para unos más son como pasar bien, ¿no? Sin embargo, pues como investigador social considero, y desde que hace como 2 décadas que lo mencionó la compañera, empecé a estudiar a la población africana en Yucatán, a pesar de muchos escollos como el no existe africanos en Yucatán, estás perdiendo tu tiempo. Pues bueno, empecinado dimos los primeros pasos y seguimos adelante después de muchos años, y siguen apareciendo datos para dar a conocer a esta población que se nos fue callada y se nos fue hecho invisible por cuestiones en parte biológicas, pero en mucho por parte políticas y culturales, ¿sí? Entonces les invito a través de estas diapositivas que vamos a mostrarles, adentrarnos a lo que fue la población negra en la Mérida de Yucatán de las Indias en el periodo colonial. Posteriormente vamos a mostrar unas, porque los negros siguieron y siguen. Ya no los vemos, nuestro ADN está. La primera, por favor. Bien. En 1517 es el descubrimiento oficial de la península de Yucatán por Francisco Hernández de Córdoba. Menciono oficial porque siempre se ha hablado de que llegaron antes otro grupo, los llanes de Pinzón,
llegaron ante los portugueses, etcétera, ¿no? Sea cual fuese el hecho, oficialmente en 1517 hace presencia de los europeos por primera vez en tierras del Mayab, en Cabo Catoche, ¿sí? Desgraciadamente no sabemos qué gente venía con este navegar, ¿sí? Pero al salir de la península ibérica, pues muchos marineros también cargaban pues algún esclavo, algún sirviente, ¿sí? O gente que también quería lanzarse más allá de la mar conocida. Entonces es lógico pensar que mucha población africana que vivía en la península ibérica, que siempre decimos llegaron los negros a los africanos, pero no es que gente del África tal la conocemos haya venido en primera instancia, no, sino ya estaban en la península ibérica, ¿no? Entonces hacen acto de presencia. Este hecho, pues bueno, en la península de Yucatán, aunque lo desconocemos, hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés sí hay documentación que indique que trajo algunas personas de procedencia africana, ¿sí? Estos dos dibujos, ¿sí?, son códices de tiempo del contacto, donde se ilustra la presencia de un africano que servía a Hernán Cortés. En tiempos tempranos todavía de la conquista, van a ser acto de presencia negros, o más bien, y esto hay que sí subrayarlo, porque en muchos libros encontramos Francisco de Montejo, en el caso que nos ocupa, en 1533 pidió 100 negros. Está el documento. No sabemos si se los mandaron, no sabemos si llegaron, pero hay, pues bueno, investigadores sientan como tal la nota. Si vamos a hacer caso a eso, vemos en la península de Yucatán y en Oaxaca, ¿sí?, los primeros negros que son solicitados por Francisco de Montejo uno y por el mismo Hernán Cortés otros, cuando ya le dan el marquesado del Valle, ¿sí? ¿Qué dicen los cronistas? Ustedes se preguntarán, bueno, si llegó esta gente, ¿qué dirán los cronistas? Los cronistas hacen mención muy somera de ellos, ¿sí? Tenemos a Bernardo Díaz de Castillo, tenemos a Durán, tenemos a Yacómara, pero hacen mención nada más entre líneas de ellos. Pero eso sí, al hablar las enfermedades que trajeron los negros, ahí se hace hincapié, y hasta gráficamente, de las consecuencias de la presencia de los negros, ¿sí? Entonces, allá la viruela, ¿sí?, es traída, así nos lo han contado, así se los cuento, traída por un negro. No hay ningún documento que lo avale como tal, nada más damos cuenta de los cronistas. La siguiente. Bien, para tener una idea de lo que fue la población africana en la Nueva España, vamos a ver esta tabla que nos presenta Gonzalo Aguirre Beltrán. Gonzalo Aguirre Beltrán fue el primer antropólogo que en los años 40 del siglo pasado, ¿sí?, se dedicó al estudio de los negros en México, ¿sí? Y de allá es que sea una referencia obligatoria en los estudios de esta población. Entonces vemos que para 1570 vemos que menciona 20.569, ¿sí?
Para el siglo siguiente de 35.000 para arriba. En el siglo XVIII hay una baja de 20.000. A finales de esa centuria hay una baja mucho mayor que de 6.000, y ya para la independencia hay unos 10.000. Hay que tener en cuenta que todo esto es tentativo. ¿Cómo se sacan estas proporciones? En lo que se solicita, ¿sí? Pero no se sabe si es lo que mandan. Volvemos a lo mismo, ¿no? Todas estas tablas nada más son un aproximado, no hay que tomarlo como una verdad a rajatabla. Pero siempre nos dan una idea de la proporción, ¿sí?, demográfica de los grupos. Entonces vemos que la población africana, ¿sí?, pues fue numerosa desde el principio en las tierras no hispanas. ¿Dónde llegaban estos cargamentos de mercancía? Y vamos a decir mercancía porque hay que subrayar que los esclavos eran una mercancía, ¿sí?, considerados como tal jurídicamente, como si fuese esta botella, ¿sí? Llegaban a Veracruz, llegaban por otros lados, por Acapulco, y se menciona Campeche. Alguno de ustedes, si está interesado en las lecturas, habrá escuchado que Campeche fue un lugar de mucho comercio de negros. En los años que yo le he dedicado a esto, les puedo asegurar que no he encontrado documentación que lo sustente. ¿Sí? Hay información escasa donde en el siglo XVIII hay unos agentes ingleses en Mérida y Campeche para la venta de esclavos. Pero o se perdió todísima la información, o estos caballeros eran nada más unas personas que no formaban parte de ese gran tráfico que nos han mencionado. ¿Por qué pongo esta tabla? Porque esta tabla es de un libro muy reconocido de afrodescendencia en Iberoamérica, ¿sí? Pero, pues claro, le encontramos algunos, pues no vamos a decir errores, falta de sustento en algunas cuestiones, que es lo que quiero subrayar acá, porque también, pues bueno, si no llegaban a Campeche, ¿de dónde venían los africanos? De Mérida, ¿sí? Bien. En el siglo XVI y principios del XVII, pues bueno, el gran movimiento de población esclava en la Nueva España se iba por la parte de Veracruz, ¿sí?, zonas de grandes plantaciones, por las zonas mineras, ¿sí?, Guanajuato, Zacatecas, y otras zonas mineras y comerciales de Guerrero y Acapulco. Son las tres zonas que abarcaron la mayoría de la población africana en la Nueva España. Hay dos círculos en negro que son los primeros que mencioné, que son los que llegaban, los que pidió Montejo, perdón, y los que también pidió Hernán Cortés en el Marquesado del Valle. Bien, ya adentrándonos en el espacio, cuál es el tema de esta plática, nos ubicamos en la fundación de Mérida el 6 de enero de 1542. Esta es una representación hipotética de las grandes obras, arquitectónicas que habían en la famosa TO, que hace poco hubo una charla que no era TO, ni Xcancipó, en fin, eso ya es un tema que a los arqueólogos les tocará indagar. Bien, esta es un dibujo, ¿no?, ilustrativo de la llegada de Turciu a
a Mérida a rendirle tributo a Francisco de Montejo. Pero si vemos el dibujo nos hace la alegoría de lo que nos han vendido desde siempre, españoles y mayas. Y si ya vimos que Cortés traía al menos un negro, pudo haber sido que también Montejo trajo los suyos. Por eso yo me pregunto, ¿y los otros? ¿Los hubo? No lo sabemos. Bien. No lo sabemos, sin embargo, por otra fuente se nos informa que hubo un conquistador negro que se llamó Francisco Toral. Francisco Toral fue un negro que se destacó en su lucha de conquista contra los mayas, lógicamente, ¿no? Y se le dio una serie de prebendas. Se le dio el empleo de portero de la ciudad, pues bueno, vivía en la sede de la autoridad gubernamental. Lo mandaron en una ocasión a España, se le encargaron armas por parte del rey. O sea, era una persona que en condición de libre y de color tenía las mismas atribuciones, o casi todas, que un español. Pero no fue el único. Hemos descubierto hace poco Juan Angola. Juan Angola tenía mujeres mayas a su servicio como prebenda en ese reconocimiento de su lucha contra los mayas. Y estos son dos que hemos encontrado para Yucatán, pero que tenga curiosidad de caso, pone allá en el buscador, y hay un investigador, Matthew Resta, que tiene un artículo donde habla de los negros conquistadores y van desde la Argentina hasta el norte de México. ¿Sí? O sea, los negros actuaron de una manera determinante, o tuvieron un papel de importancia, mejor dicho, en las luchas en todo el continente americano. No, bien. Estamos en 1543, un año después de la fundación. ¿Por qué un año después? Porque al año se hace la división de solares para hacer la repartición. ¿Sí? Bien. Este es un dibujo hipotético que hizo el arquitecto Arcel Espadas, ¿sí? Donde él monta, como lo dice abajo, ¿no? Sobre el plano de 1864 de la retícula, saca este plano que debió haber sido la repartición entre los soldados de Montejo. Y vemos allá encerrado el círculo rojo que dice clero secular. ¿Por qué? Fue el primer sitio donde estaban administrados los negros. ¿Sí? La iglesia catedral, pues bueno, tarda en construirse, aunque se termina en su inmensa mayoría a finales del siglo XVI. Se construye una choza, como la que a la usanza de los mayas, para que se den allá los oficios. ¿Sí? Nos dice Cárdenas Valencia, un cronista de 1639, que ahí se daban los oficios, pero los sacramentos se daban en la iglesia del Rosario, terminada antes de la catedral. ¿Sí? Esta iglesia, la reconocerán ustedes, es la que está en la 61 en la esquina con la 58. Entonces Cárdenas Valencia nos dice que este templo sirvió un tiempo para dar los sacramentos a la población. Bien. Ahora sí. Bien.
Bien, ¿dónde estaban entonces administrados la población africana? En la catedral. Entonces eso nos quiere decir que no estamos hablando de que eran un puñado de 20 personas, pero tampoco eran demasiados, no pasarían de unos 100. Los cálculos que hemos hecho más o menos, perdón, un poco más de 100. En la catedral, ¿sí?, nos dice que Fray Gregorio Montalvo reporta 5 cofradías en 1582, ¿sí?, y menciona que una de ellas era el Santo Nombre de Jesús. Sin embargo, omite decir qué tipo de gente participaba en esta cofradía. Sin embargo, Cárdenas Valencia, el cronista que ya les mencioné, para el 39, se hace hincapié en que había una capilla y cofradía de negros, mulatos y españoles al fin del Evangelio, llamada el Santo Nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces vemos que en la catedral es el primer asiento administrativo de los negros. La siguiente. Acá tenemos un levantamiento hecho en los años 30 del siglo pasado, publicado en el 45, es el Catálogo de Constituciones Religiosas, y un plano que se está estudiando ahorita por el doctor Víctor Hugo Medina de la Facultad de Antropología. Este plano se descubrió hace poco en el Archivo General de la Nación en México y es de 1574. Es la planta de la catedral interior con las criptas que deberían ocupar cuando llegue el tiempo. Aquí tiene su nombre, ¿sí? Si vemos el lugar donde está este óvalo, estaría la capilla del Santo Nombre de Jesús de los negros, y donde está ahí, pues ahí no hay nadie eligió ese espacio, ¿no? Puede ser que en verdad sí haya ese espacio destinado para el culto de los negros. No estamos diciendo que solo allá se enterraban. Hace unas décadas se hizo unos arreglos en la catedral y se descubrieron osamentas de negros enterrados afuera. ¿Sí? Entonces, pues bien, puede ser que podían ser enterrados adentro o podían ser enterrados afuera. También quiero hacer hincapié en algo. Cuando pensamos en negros, en esclavos, olvidémonos de los esquemas que hemos visto en las películas, ¿sí?, de una esclavitud demasiado fuerte. No, los estudios nos indican que la esclavitud doméstica aquí fue demasiado laxa. Vamos a quitarle lo demasiado. Fue laxa. ¿Sí? O sea, no vamos a encontrar, o difícilmente, no hemos encontrado el caso, o muchos casos de lo que vemos en las películas de los campos de algodón de los Estados Unidos, por lo que pasaba en las islas británicas, ¿sí? Aquí fue más relajado esta relación interétnica entre españoles y negros. Dicho esto de la catedral, quiero hacer hincapié una vez más, que esto ya lo he dicho hasta el cansancio, y lo digo una vez más porque cada vez que voy a una plática o escucho o leo algo, dicen, es que los negros estaban en el barrio de Santa Lucía. Ya hemos dejado asentado que esta nota que asentó el historiador Jorge Ignacio Rubio Mañé a mitad del siglo pasado no tiene sustento.
¿sí? No, Santa Lucía no fue barrio de negros, ni la iglesia fue de negros, ¿sí? Incluso ahí se casó el gobernador Guillén de las Casas, ¿sí? En los años 70 del siglo XVI. Entonces no creo que este señor vaya a casarse a una iglesia de negros. Bien. Esta documentación estaba en el archivo general de la Arquidiócesis de Yucatán y ya se trasladó al archivo, no sé si quedó arquidiócesis o histórico. ¿Es histórico o arquidiócesis? Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán. Todos estos libros que vemos, que podemos consultar sobre los negros en la Mérida colonial, están ahora resguardados en el exconvento de Concal. Antes los teníamos aquí a tiro de piedra en la catedral, pero bueno, ahora hay que hacer un pequeño tour a Concal. ¿Por qué pongo esto? Libro de casamientos, mulatos y negros, 1612. El libro anterior estaban todos juntos, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, si siempre me han dicho que los negros y los españoles y los indígenas todos estaban así, cada quien en su lado. No, siglo XVI no. ¿Sí? En el siglo XVII ya empieza a haber una división, ¿sí? De cada grupo, y esto se va a reflejar hasta en los libros de los sacramentos. Entonces puede ser, y digo puede ser, que este libro nos indique tempranamente una división de los libros. En el anterior están todos juntos, porque en otros lugares del centro novohispano es hasta unas décadas más tarde que se hace esa tajante separación. Pero bueno, puede ser, pero sin embargo de una forma más notoria es hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya salen de la catedral. Referente a esto de la salida de la catedral, vemos de 1567 a 1601, más o menos los datos indican unos 190 personas africanas en Mérida. Al decir africanas, también quiero subrayar eso, ya son africanas y afrodescendientes, ¿sí? Vamos a encontrar negros, mulatos y pardos. De este último hay que tener bastante consideración. ¿Por qué? Porque pardo es el hijo del negro y la mujer maya, y de esos van a haber miles. ¿Okay? Entonces vemos que ya en el siglo siguiente ya nos suben a 438, ya creció la población, ¿sí? Esta es una tabla que nos muestra en toda la provincia, ¿sí? Cómo estaba la demografía tentativa, lógicamente, ¿no? De mayas, españoles mestizos y negros y sus castas, ¿no? Para la mitad del siglo XVII ya hay 16.000, pero esos 16.000 son la mayoría pardos, que son, repito, hijos de negro o mulato con mujer maya. E insisto, mujer maya porque difícilmente se dio la inversa, ¿no? Entonces, este crecimiento demográfico y esta separación que ya se venía gestando se va a reflejar en la salida de este grupo de la catedral, ¿sí? Y se les hace exprofeso para ellos la primera iglesia de negros en la ciudad. Y la documentación que nos puede ser
irrelevante, pero no lo es, dice intramuros de la ciudad. ¿Sí? Intramuros, nuestra ciudad, aunque se le solicitó al rey hacer una muralla, nunca nos contestó. Digo, les contestó porque lo pidieron los encomenderos. Y se escoge un sitio en la calle, en lo que es ahorita la calle 59. ¿Sí? La siguiente, por favor. El libro donde encontramos esta iglesia nos dice que el 15 de enero de 1686, estrenando la iglesia y parroquia del Santo Nombre de Jesús, Casea Mateo Velázquez, ¿sí? 15 de enero de 1686 se inaugura, se abre la iglesia para los partos negros de la ciudad. No tenemos una imagen, un dibujo de la iglesia, pero les he de contar que este mismo edificio, sin modificaciones sustanciales, sirvió después como iglesia llamada Dulce Nombre de Jesús, y acabó siendo la iglesia para la alta sociedad de Mérida. Pero eso es otra historia. Lo que nos interesa es que esta foto de 1883 nos muestra, y casi podía meter la mano al fuego, que es la fisonomía que tenía la iglesia en 1686. ¿Dónde estaba? Tal vez ustedes no la recuerden mucho y se han entrado a este estacionamiento. Está frente la casa de la condesa. ¿Sí? La iglesia no se hizo en un lugar, pues bueno, pues pobre de la ciudad, ni nada. Se construyó en la vía que iba de Mejorada y salía hasta Cisal, y esta casa no era de la condesa de Miraflores en ese entonces, pero era de los ricos encomenderos de Yucatán, el dueño de la hacienda Guayalqué, cuyos apellidos no recuerdo en este momento. Pero entonces el vecindario era muy bueno, y ahí se instaló a los negros. ¿Sí? Esta es una reconstrucción de la iglesia, y esta es la planta que tenía. La planta, lógicamente no tenemos una planta de esa datación, ¿no?, de esos años, pero ya les digo que es la misma iglesia que se volvió Jesús María y que se volvió templo masón. Entonces, cuando se publica en 1945 el catálogo de construcciones religiosas, nos presenta la planta del templo masón, o sea, que es lo mismo, llamémosle la planta de la iglesia del Santo Nombre de Jesús. ¿Sí? Bien. Pero estos negros no se quedaron ahí. ¿Sí? Los negros siguieron ahí su vida por bastantes años, hasta que en 1774, ¿sí?, las autoridades deciden trasladarlos a la iglesia que habían abandonado, por fuerza mayor, claro, la Compañía de Jesús, la iglesia que llamamos de tercera orden. Entonces vemos que el tercer espacio que ocupan los negros en su administración
es la iglesia que conocemos como Tercera Orden, ¿sí? Y ahí desaparece la parroquia ya por los aires independientes en 1822. ¿Sí? La planta de esta iglesia es un poquito mayor en la longitud, pero en el crucero admitía mucho más población. ¿Sí? No hemos encontrado indicios de que la iglesia que ellos tenían, el Santo Nombre de Jesús, estaba en unas condiciones malas, por lo cual pudiese pues bueno, ser un poco pues normal el traslado a esta nueva sede, ¿sí? Y aquí tenemos de un investigador, Robert Page, una ilustración de la población en Mérida en 1779. Tenemos el 2% de negros, 2%, y el 11% de pardos. Hay que tener en cuenta una cosa: acá tenemos los pardos y los negros, pero también acudían, porque formaban parte de la parroquia, las mujeres mayas que se casaban con esta gente, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí a estos concurrían oficialmente dos sectores. Esta iglesia, perdón, no esta iglesia, la anterior, acá se trasladó la diapositiva, también tenía su cementerio, ¿sí? Entonces, en la documentación hemos encontrado que el cementerio estaba a un costado de la iglesia del Santo Nombre de Jesús. Entonces, si vemos en planta la manzana, vemos la iglesia y dice cementerio. Tal vez el dibujante hizo muy grande lo que es el cementerio, ¿no? Pero todo ese centro de manzana, pues ahí debe estar el cementerio de esta gente, ¿no? Y digo de esta gente no refiriéndome solo a los negros, sino posteriormente ahí se enterraba a la gente de la alta sociedad de Mérida, ¿sí? La iglesia, así a grandes pasos se lo cuento, la iglesia la abandonan los negros en 1774. Luego, en los años 80, Crescencio Carrillo y Ancona, pues bueno, se encarga de los trabajos de mejoramiento, o sea, con un encargo del obispo Guerra para tratar de hacer una obra, una iglesia de acorde a las necesidades de la ciudad. Y con el tiempo se vuelve la iglesia, haciendo un lado la catedral, la más importante, y se inaugura como tal, ¿no? Hasta en noviembre de 1904, pagando los gastos la familia Fajardo de Regina. Esto dura poco, porque después que en 1904 se abre, en 1915 llega Salvador Alvarado, le quita el edificio a la iglesia y se lo otorga a los masones. Y el edificio es templo masón hasta 1950, cuando se destruye, queda diáfano hasta hoy día, que es un estacionamiento. Bien, la siguiente. Entonces, en este dibujo vamos a ver los 3 puntos de administración de los negros, ¿sí?, que hubo en la ciudad de Mérida. La siguiente. Y toda la población de pardos
ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se dedicaban? Bueno, los mormones sabían que en todos sus territorios, los pardos y los ambos y como diferentes nombres que se les asignaron en el vasto territorio, pues también había que utilizarlos de alguna forma y se hizo milicias de esta gente, ¿sí? Entonces, este dibujo nos muestra, tal como dice arriba, las milicias de pardos de Mérida, Yucatán, ¿sí? Entonces, era gente destinada a la milicia, y por el interior de la provincia de Yucatán, también hubo muchísima gente destinada a esto. Un asunto de importancia por el tema se da en 1779. En 1779 se da un intento más de evacuar a los ingleses que estaban en la zona que hoy conocemos como Belice, ¿sí? Y bueno, se les manda al gobernador de Yucatán dinero, pertrechos de la capital novohispana para que se haga el intento de evacuarlos. Pero una persona, Pereira, Nicolás Pereira, un capitán de Bacalar, dice: yo quiero una patente de corso, quiero el permiso del rey, comprobándole que tengo mis barcos, mis armamentos, para ir también a combatir. Pero claro, no es gratis, ¿no? Tan que no es gratis, como que se capturaron, ¿sí?, 278 negros. Y jamás, no he encontrado otro documento, hubo una almoneda de negros de tal cantidad en Mérida. Aquí en el Palacio de Gobierno, allí en el patio estaban amontonados los negros y se sacaban, no sé, no dice el documento si se armaba un templete, pero bueno, vamos a usar un poco la imaginación, y ahí se hacía la oferta de los negros, ¿no? Un lote de negros de 4 o 5 personas, por tanto, ¿quién da más? ¿Sí? 278 personas, ¿sí? E inclusive los que pertenecían al rey, que era el quinto de ese número pertenecía al rey, se les marcó con un sello que era una Y y una R, que era Yucatán y Real, ¿sí? Se les marcaba en la cadera, con excepción, con la benevolencia de los menores de 5 años, ¿sí? Los mayores sí se les marcaba. Y bueno, después de esto del 79, pasamos ya al siglo XIX, donde vemos que en 1802 tenemos un censo que nos habla que en la parroquia del Santo Nombre de Jesús, ¿sí?, entiéndase, tercera orden, había 2.372 feligreses, ¿sí? Pero pocos años después ya nos dice que había 6.051, la mayoría pardos, la mayoría era pardos. Ahí las cuentas como que no pudieron haber subido, o algún dato debe estar errado, ¿no? Pero bueno, de todos modos, la cantidad pues nos está indicando de una población bastante numerosa, ¿sí?, en la ciudad. Y a comparación tenemos acá una tabla de los afro-yucatecos, ¿sí?, en la provincia. Hay que decir que Matthew Restal lanza la propuesta de que los africanos, los pardos, en lugar de llamarle pardos, son afro-yucatecos, ¿no? Entonces, por eso en su literatura él pone afro-yucatecos y no pardos. Bien, la religiosidad. Mencioné que la iglesia del Santo Nombre de Jesús no parecía que tenía unas condiciones deplorables para que se cambiasen.
a lo que sería tercera orden. Pero ya vimos que desde que estaban en la catedral, en la cofradía había negros, mulatos y españoles. ¿Sí? Y siguieron compartiendo. Y a la iglesia de negros iban los españoles. ¿Sí? Iban los españoles, sobre todo después de la segunda mitad del 17, cuando no digo se implanta, porque tendría yo que tener el dato, vamos a decir, aparece, no sé de dónde, la Virgen de las Montañas. No he encontrado otro culto entre los negros. Hay Santa Ifigenia, o otros santos, ¿no? de color o no de color, pero la Virgen de las Montañas, una Virgen de Cádiz, que aparece, si no mal recuerdo, en 1621, empieza ya la vocación, aparece aquí con una fuerza inusitada, y es para negros y para españoles. Y quizá digo, ¿no? Tal vez los españoles vieron cambiarse a la nueva sede, pues bueno, porque presentaba mejores condiciones, porque ellos acudían a la iglesia, ¿sí? No pensando en sus esclavos que iban al templo, sino cuando ellos fuesen a su devoción a la Virgen de las Montañas. Y esta Virgen de las Montañas, pues no terminó con el fin de la parroquia en 1822, sino vemos, ¿sí? Acá es de 1889 y la otra creo que es de más adelante. Sigue las fiestas en honor a la Virgen de las Montañas. El último documento que hemos encontrado es de principios del siglo XX, ¿no? Y ya no sabemos más de la Virgen de las Montañas, ¿sí? Si retrocedes la anterior, por favor. Este dibujo, que parece ser digo que parece porque se tomó con mucho riesgo y se hizo con mucha imaginación, está en una de las campanas de la iglesia, ¿sí? Entonces puede ser la Virgen de las Montañas, que está reflejada también en una vocación de la campana. Suposiciones porque no hemos tenido ocasión de verlo. Bien, entonces, si ya vimos la presencia de los negros en Yucatán, y ya vimos que con la independencia termina su parroquia, pero lógicamente ellos seguían, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos vemos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? Bien, después de la independencia, como mencioné ahí, se da unas ideas del mestizaje, ¿sí? Ideas que tenían los liberales, tanto en el siglo XIX y en el siglo XX también se siguen estas ideas, ¿sí? De un racismo pseudocientífico, un racismo que viene desde el siglo XVIII. Ya vemos a Linneo, a Buffo, ¿no? Y una serie de personas que hacen todo el cuestionamiento, y eso permea en la ideología, ¿sí? Y todo eso es, vamos a ser mestizos, sí, está bien, pero mestizos entre españoles e indígenas, pero tampoco cualquier indígena, ¿no? El indígena que construyó Chichén, que construyó Teotihuacán, no que está en la calle. De esos, ese es nuestro mestizaje. Y luego, para apuntalarlo un poco más, nos llega José Vasconcelos con su raza cósmica, ¿sí? Que bueno, él profesor político,
director de la, no sé si era Secretaría de Educación Pública en entonces, ¿no? Pues bueno, él sustentaba esto, ¿no? O sea, sí somos producto de crisol de razas, pero de lo negro es malo, y lo chino también. Entonces nos quedamos con lo europeo y el pasado prehispánico glorioso. Y es lo que seguimos viendo hasta ahorita. Entonces, lógicamente, nos volvieron invisibles a los negros todas sus aportaciones culturales, económicas, de todos los siglos de la colonia. No los vemos, ¿sí? No se nos han hecho palpables, ¿sí? Porque tenemos muchas décadas que se nos han hecho invisibles por políticas, ¿sí? Por políticas que incluso en cuestiones de migración, ¿sí? Se evitaba que entre asiáticos, entre negros, ¿no? Se procuraba población blanca, europea, de los Estados Unidos. Entonces, todo eso ha permeado para que los negros desaparezcan de nuestro imaginario y digamos, o no sea muy fácil escuchar los negros, no hubo en Yucatán. Pero sí hubo. De acá tenemos fotografías del estudio Guerra, ¿sí? Del inicio del siglo XX, y solo traje algunas porque hay muchas más. Acá tenemos unas cuantas, ¿sí? El famoso Macalú. Digo famoso porque yo tuve un profesor que decía que era su pariente, ¿no? Y la verdad es que Macalú, bueno, creyéndole vamos a decir que él era de Maxcanú. Entonces, como no hablaba bien en castellano, decía que era Macalú, entonces era Maxcanú, ¿sí? Pero si todo esto quedase un poco en la duda, vamos a remitirnos al trabajo que se hizo hace 2 sexenios para el mapa del genoma del mexicano, ¿sí? Y por mucho que se diga que se tergiversó, acá en Yucatán se escogió gente para que dé su prueba de ADN, ¿no? Estudiantes de medicina, chicos y chicas, ¿no? de universidades privadas. Costa Roja un 18. Costa Roja, África Occidental un 18%. No tenemos por dónde decir que no. ¿La siguiente? Bueno, y esto pues tal vez para muchos no signifique pues alguna forma de identificarlo, pero siempre vamos a ver en nuestros pueblos del interior elementos como esta bochita de Junucmac, quien haya ido, y si nos ponemos a buscar de dónde sale la bochita de Junucmac, los datos históricos no los vamos a encontrar. Pero ¿qué tal si nos remitimos a Durkheim, ¿sí? Y que nos habla de los sueños diurnos, de los elementos culturales que saltan en nuestra vida cotidiana, sin saber por qué? Porque los tenemos en nuestro ADN, los tenemos en nuestro bagaje cultural, ¿sí? Y están ahí. Entonces, otra explicación hacia estos elementos culturales que documentalmente no los podemos explicar. Muchas gracias. A dar lugar a preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Yo particularmente estoy estudiando sobre el flamenco, sobre el origen
Lo que quisiera saber es de dónde mayoritariamente traían a esos negros. ¿De qué parte de África? ¿Del norte, del sur? ¿De qué parte de África era? Bien, generalmente sería de la costa central, ¿sí? Vamos a ver mucho, según los nombres que se notan, ¿no? Por ejemplo, Juan Angola, hay otros de Congo, de Biafra, pero pueden ser que de ahí hayan salido, ¿sí? Por ejemplo, yo soy yucateco y me venden en Tampico y me ponen Jorge Tampico, Jorge viene de Tampico, no, sino hay toda un movimiento, ¿sí? Hacia el puerto donde sale. Pero en general sí hay algunos lugares específicos de donde salían, también estamos hablando por regiones. Claro, no todos venían directamente del África, los vamos a llamar brusales, ¿sí? Hay que tener en cuenta el dinamismo intercaribeño que hubo, ¿sí? Entonces, la gente que llegó aquí, por ejemplo, todos estos de los 200 en fracción que mencioné venían de Jamaica, y Jamaica, pues el documento dice venían de Jamaica, pero de dónde llegaron, nacieron en Jamaica, nacieron en otra isla británica, fueron comprados en otras islas o venían directamente, no se sabe. Sí se puede hacer algunas diferencias, ¿no? Pero a ciencia cierta es difícil. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por su valiosísima información. Obviamente, si escucha mi acento, se da cuenta que no soy yucateco, pero vivo aquí, digamos, a México y a Yucatán en particular. A mí me interesa mucho la situación actual de la investigación histórica con respecto al tema africano. Y lo digo porque he podido constatar aquí que la información está muy fraccionada y eso nos lleva a veces a la especulación. He oído aquí muchas veces que no sé, es posible y es muy difícil hacerse una idea de la situación histórica. Mi pregunta es, ¿hay algún grupo de alguna institución yucateca, autores nativos? Porque sería muy importante que los historiadores, que los arqueólogos, etcétera, yucatecos escribieran sobre Yucatán, porque muchas veces las fuentes no son autóctonas y eso complica la investigación. Yo quisiera saber, en resumen, es eso, un interrogante, si hay algún equipo multidisciplinario en Yucatán que actualmente esté concibiendo al menos la idea de texto para las universidades o para el público en general, donde se aglutinen toda esta información que está tan fraccionada, porque me imagino que si se empezó, eso es un trabajo que lleva décadas. Y yo digo, si todavía no tenemos esa síntesis informativa, ¿para cuándo usted piensa que podríamos tenerla? Y disculpe mi ignorancia, porque no sé qué se está haciendo actualmente, no, hace muy poco que vivo aquí. Muchas gracias. Sí. Bien. No sé si entendí bien que si este grupo está estudiando historia de Yucatán en general, no, o en del el tema tema específico. En el tema específico, Sí. Pues nada más hay una persona, el doctor Melchor Campos, que también trabaja de vez en cuando algún trabajo. Yo que me dedico a ello, y cerramos los investigadores. Pero creo que sería bueno que usted se contacte con la compañera Zoraida, que ella maneja un grupo de radio, un equipo de un programa de radio, Negra Noche, que tenemos de africano todos los domingos desde hace más de 10 años, ¿verdad? 14 años. Pero quiero dejar
claro que no somos investigadores, No, pero somos podrás... periodistas, comunicadores, y tratamos de brevar de todas las fuentes dispersas que andan por ahí. Exactamente, a eso iba. Para Tal vez poder tú tengas hablar un del tema. punto que puede servirle al compañero. Pero, a ver, y el trabajo de Nayeli Juárez Huete sobre santería, ¿no toca un poco el tema? Creo que en el CIESA se publicó. Bueno, sí, Nayeli. Ella estudia, ella hablando, de CIESA, por ahí sí ha trabajado, ¿no? Pensé solo en lo colonial. Nayeli Juárez del CIESA, sí, ella trabaja santería, ¿cierto? Es Y ha hecho contactos de un libro Cuba impresionante, ¿no? en el siglo XX, finales del XIX y XX. Sí, cierto es. Pero no hay algún equipo interdisciplinario. Se formó un equipo interdisciplinario hace en 2000, cuando se descubrió de casualidad en la plaza de Campeche unos entierros del siglo XVI donde había osamentas de negros borsales, traídos ex profeso porque todavía tenían elementos culturales en los dientes, ¿sí? Entonces sí hubo recursos, estudios, pero terminado eso, no. Volvemos a lo mismo, es difícil, es un poco batallar ante el crisol del mundo maya. Tú metes tu proyectito, puedes estudiar los negros, está bien. Es difícil. Otra pregunta. Usted dijo que los negros estaban integrados dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se tomaron ellos cuando fue el asunto de Belice y lo trajeron aquí a hacer el mercadeo, a negociar con ellos, a subastarlo? ¿Qué función hicieron? ¿Se callaron? ¿No se rebelaron? ¿Formaron parte? ¿Había negros de categorías diferentes? ¿Cómo era? Bueno, no hay alguna notificación que hemos encontrado, o sea, no hemos encontrado, mejor dicho, alguna notificación de ello. Pero sí te puedo asegurar que cuando el negro, el mulá, tenía oportunidad y centavos para comprarse un esclavo, se lo compraba. O sea, reproducía lo que veía. Otra pregunta. Buenas noches, profesor. En su reseña histórica mencionó a Veracruz, muy ligeramente. Hay un municipio que se llama Yanga en Veracruz, en la parte centro de Córdoba y Veracruz, que tiene una reseña histórica excelentísima. ¿Alguien de aquí o ustedes han investigado algo al respecto? Porque hace mucho tiempo quitaron una iglesia que había ahí, en donde estaban todos estos rastros de africanos, y lo único que quedó es que dice que es el primer pueblo negro de América. Sí, de Yanga fue un negro sublevado a finales del siglo XVI, ¿no? Y pues bueno, se volvió cimarrón. Los cimarrones ya vemos que son los huidos, ¿no? Y fueron moviéndose en las montañas y fueron muchas veces atacados por la administración española para tratar de que regresaran, ¿no? Ahí hay una historia muy interesante, porque hay, si usted busca lo que hay así de manera fácil en internet, dice que los españoles ganaron la batalla contra Yanga, pero por ser muy buenas gentes le concedieron a Yanga cumplirle sus puntos petitorios. Hay otro documento un poco menos conocido de un religioso, cuyo nombre no recuerdo en este momento, donde él dice que en verdad los españoles perdieron y por eso Yanga pudo poner sus condiciones, ¿sí? Y claro, de ahí se les da el asentamiento, pero creo que el asentamiento ha ido cambiando de sitio, pues, ¿no? No es el mismo de los negros
al cual es el ahorita del municipio de Yanga. No lo ubico muy bien, ¿no? Pero sí, es una historia interesante, pero creo que no hay mucho. Yo estuve buscando porque estuve tratando de hacer un trabajo sobre sublevaciones y me topé con Yanga, ¿no? Y me quedé para no ahondar más en las dos posturas, ¿no? No he tenido tiempo de esclarecer qué es la verdad. Gracias, buenas noches. Primero, nada más comentar que recién hace 2 meses se develó la placa como sitio histórico de la memoria afro-mexicana en el municipio de Yanga y el puerto de Veracruz, ¿no? Y bueno, cuento a que si había un grupo interdisciplinario, pues también recién el año pasado se dio la cátedra UNESCO de estudios de afrodescendencia a Ciesas e INA, y pues esperemos que para este año que está empezando pues se forme ya un equipo interdisciplinario, porque en verdad hace mucha falta. Con respecto a la pregunta del compañero de al lado, el libro de origen de los negros en la Nueva España, si no me equivoco, de la UNESCO, el capítulo de Rina Casares, si lo buscas en línea del PDF, traza un mapa Rina Casares, muy completo de dónde pudieron ser la mayoría de la residencia de la población negra que llegó a la Nueva España y a América en general. Y doctor, ya una pregunta más central. ¿Cuál es el porcentaje más o menos que usted encuentra para la ciudad de Mérida de españoles y libres? Porque, bueno, yo estoy haciendo un estudio demográfico de Conumá y me centro específicamente en la población negra, porque como bien sabe, usted publicó un artículo sobre San Francisco de Paula, que se plantea como población de población negra en Conumá. Esa población, la mayoría es libre. Y al contrario de lo que usted plantea para Mérida, pues el número de pardos es mucho menor. La mayoría son mestizos, o hay una elevación de pardos, pero no corresponde a la época de las milicias, sino es antes de lo que se da para Mérida. Sí, ahorita dijiste la mayoría es libre, ¿no? Bueno, es que San Francisco de Paula, hasta donde yo he averiguado, es un pueblo que nace ya después de 1829. Ya en 1829 se declara ya una vez más la libertad, ¿no? Entonces, pues sí, que ser libres, ¿no? Y el nombre, pues es de un santo que ellos tenían. De las proporciones acá de Mérida, no, pues son los documentos, o sea, los números que yo pongo. Hay pues algunos investigadores que en el siglo XVI se hablan que eran iguales 500 y 500, no me parece demasiado, ¿no? Pero sí es en un número menor que los españoles y que los indígenas, nunca fueron, creo que hayan los negros como tal mayores. Cuando se empiezan ya los pardos, ese índice sí se eleva muchísimo. Pero entonces la mayoría eran libres. ¿Perdón? Perdón, entonces la mayoría eran libres. Claro, si son hijos de mayas, de mujeres mayas, sí. Era la ley. Claro, eran libres. Buenas noches. Los datos que usted nos ofrece son datos específicamente de la situación religiosa, de la distribución religiosa. Para la Ciudad de México hay algún estudio que habla sobre la población negra, pero en términos de los oficios, carpinteros, herreros, sastres, sombreros, etc. ¿Hay algo parecido aquí para los mayas, para los negros aquí en Yucatán? Bueno, sí hay, sobre todo en los actos de matrimonio, los oficios. Los podemos encontrar en este libro de Matthew Restal, Black Middle, publicado en el 2009, ¿sí? Que él, si no me equivoco, tiene también una tabla de los oficios, ¿no? Zapateros, curtidores, plateros, diversas cosas, diversos oficios que se encuentran en las actas del matrimonio. Perdón, eso
supongo que sí debe de haber esa cuestión. Pero un poco el estudio que le digo habla no solamente de los oficios en términos de las actas de matrimonio y de las actas de nacimiento, O sea, como toda una actividad económica, ¿no? sino también habla de las ordenanzas sobre la cuestión de los oficios, inclusive las peticiones para tener el título de maestro, etcétera, de cómo fueron cambiando las ordenanzas para permitir, bueno, en función de la pujanza económica que iban a dar, teniendo algunos negros, y que eso obligaba a darles el título de maestro. Entonces, sí hay ese, porque eso nos da una idea más amplia de la situación de los negros, de cómo estaban ubicados en la sociedad en general, y que inclusive explica la cuestión de por qué en iglesias de negros, en parroquias de negros, había gente muy rica, ¿no? La casta. Porque pues finalmente el problema no es un problema de si eres negro o blanco, el problema es un problema de si eres rico o no, básicamente, ¿no? Sí, en esta situación lo que hacemos es agarrar información del otro lado, por ejemplo de México, ¿no? Y hacemos una comparación, ¿no? No tenemos acá, nuestros archivos no son lo rico que quisiéramos, ¿no? No tenemos esa información. Bueno, muchas gracias, me pareció muy interesante su charla, pero la pregunta en específico es ¿cuál es la huella que ha quedado de la población negra en Mérida en cuanto a la cultura? Porque bueno, el movimiento de personas no solamente es la persona en sí, sino pues su lengua, su música, su comida, ¿cómo se ha mezclado con la cultura en general en Yucatán? Pues grosso modo te diré que no hay. El antropólogo Miguel Güemes va a dar una conferencia acá sobre la cuestión léxica, y él dice que no hay ninguna aportación de palabras africanas en el idioma yucateco, y si a eso le sumamos de que, por ejemplo, viene el africano, no sabemos si venía directamente. Vamos a pensar que venía directamente del África, traía su cultura. Se casaba con una maya. El producto culturalmente era maya. Puede tener algunos elementos, pero ya posteriormente se van perdiendo sus elementos. O sea, esa mezcla imposibilitó que haya elementos. O sea, no hemos detectado hasta ahorita algo así. Quieres que yo te diga algo así de el marimbol, pero el marimbol llega de Cuba hasta en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y con la Revolución Cubana ya se rompe ese vínculo y ya deja de estar acá el marimbol. No sé si conocen, es un instrumento que ahorita está en los museos. Te digo, en los museos hay un marimbol en el Museo de la Música, de la Canción Yucateca, y otro museo y otro marimbol en el Museo de Arte Popular de México. Son instrumentos de procedencia africana, ya vía Cuba, pero estamos hablando ya hasta los años 30 del siglo pasado. De tal circunstancia como pudiésemos tener en otros lados, no vamos a encontrar. Perdón, nada más, y respecto a la marimba que se dice que es de África, que hay de cierto de eso. Pues bueno, al parecer sí es de África, pero los chapanecos reclaman que son originales, los guatemaltecos dicen que son de allá, o sea, igual el marimbol, hay un estudio sobre el marimbol hecho por un investigador en Veracruz, donde dice el marimbol solo entró
a México por Veracruz. Entonces yo creo que es más fácil que ella, el Marimbol, llegado a Yucatán y no que haya llegado a Veracruz y luego venido a Yucatán. Entonces creo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no... Buenas noches, me pareció muy interesante su plática y la cuestión aquí es, menciona que hubo mucha población parda en cuestión de que la mujer maya con el hombre negro. ¿Por qué no se dio mucho la cuestión viceversa, hombre maya con mujer negra? ¿Por qué? Porque si eras esclavo buscabas que tu hijo sea libre. Y el vientre era el conducto de la esclavitud o la libertad. Si tú eras esclavo y te casabas con una esclava, tu hijo iba a ser esclavo. Pero si te casabas con una maya, tu hijo iba a ser libre. Digo, también hay que ver la posibilidad del amor. No vamos a negarnos. ¿No? No hay que verlo tan fríamente. Una pregunta, bueno, una preguntita. ¿Tienen registrada la llegada de mujeres africanas o estudiantes que venían de las islas y demás con respecto a la población masculina, femenina y masculina? En los censos, ¿hay registros si eran numéricamente? Bueno, siempre se habla en los censos y bueno, y estaba estipulado, ¿no?, de que llegase más cantidad masculina que femenina. Sí. Siempre llegaba más hombres que mujeres. Por el trabajo, sobre todo. Sí, claro. Y la etimología de los apellidos. ¿Por qué dice Rivas? ¿De dónde adquirían esos apellidos? Rivas, ¿no? Sí, había una que se llamaba Rivas, o sea, un negro que se llamaba Rivas. Ah, ok. Eran apellidos españoles aquí. Eran apellidos españoles, claro, ¿no? Sí, de sus amos. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, de esos 200 y tanto, estaba estipulado que, bueno, fulanito de tal lo compraba, entonces dime el nombre que le vas a poner. Entonces, si lo compraba, no sé, Juan Pérez, y en inglés el muchacho se llamaba Tomás, se llamaba, vamos a ver que le pongan Pedro Pérez, entonces ya quedaba como Pedro Pérez. ¿Alguien más? Si no, agradecemos la presencia del doctor Jorge Victorio Ojeda en su conferencia. Muchas gracias por su asistencia.